Bien, estudiantes. Queridos estudiantes, vamos a continuar con nuestra tercera unidad. Hemos visto lo que son los enfoques de la administración, hemos visto los factores básicos de esta nuestra tercera unidad, que es el diseño y la estructura organizacional. Y ahora lo que nos vamos a enfocar es en el diseño situacional de las organizaciones, donde vamos a ver los factores situacionales tanto internos como externos de la organización. O sea, que nos genera una pregunta, ¿no? ¿Por qué no hay dos estructuras organizacionales o de organización idénticas entre sí? ¿Por qué no hay? ¿No? Porque dentro de las organizaciones se pueden encontrar diferentes tipos de estructuras organizativas. ¿Debido a qué? En primer lugar, a que cada organización enfrenta un ambiente diferente. Por más que sean empresas similares o empresas que se dedican al mismo rubro, no están enfrentadas al mismo ambiente. Porque alguna parte, por pequeña que pueda ser, esta parte es diferente a la otra. ¿No? Si nos ponemos a pensar en universidades, vemos la Universidad de San Pablo, ¿no? Actualmente ella está al lado de un río, pero está ubicada en la zona céntrica de la ciudad. Si nos vemos con la UTP, nos vemos con la Salle, la Universidad Católica, digamos, la Católica está cerca del río, un poquito cerca, no tan cerca, pero no está al lado del río. Entonces ya está en otro ambiente, estamos dándonos cuenta que dentro de la Católica o alrededor de la Católica tenemos lugares, tenemos colegios, más colegios, tenemos instituciones educativas, instituciones financieras, entonces vemos que hay más cosas, ¿no? En cambio, en la San Pablo, pues solo está la universidad, no tenemos una institución educativa cercano a ella. Que sí tenemos, ¿no? Debido a esto, se debe organizar de tal manera que se adapte mejor a esas fuerzas internas y externas para hacer la organización. Por otro lado, la organización está dada por personas y cada persona es diferente una a otra. Entonces nos tenemos que dar cuenta que también por eso no pueden haber dos estructuras similares. Los factores situacionales de la organización se pueden agrupar en dos grandes encabezados, los situacionales internos, que tenemos el tamaño de la organización, características de los empleados, la complejidad percibida del ambiente interno. Por otro lado, tenemos la dependencia del ambiente externo, la turbulencia del ambiente y la tecnología, ¿no? Todos los factores situacionales, como dice aquí, desempeñan un papel importante al determinar el diseño final, aunque dependiendo de la situación, quizás se encontrará que el efecto de uno o dos de ellos influyan y determinen a los demás. Entonces nos damos cuenta que hay este sector de los factores situacionales que lo vamos a ver de una u otra manera. Entonces vamos dando cuenta cómo son estos factores situacionales, ¿no? Lo vamos generando de esa manera. Y por otro lado tenemos, vamos a ir viendo poco a poco cada uno de los factores. Primero los internos, tenemos el tamaño de la organización, la cantidad de personas que trabajan en una organización determinada. Entonces vemos cuántas personas pueden trabajar. Es una variable, es una de las variables básicas que determina la forma de estructura, funciones más especializadas. Al aumentar el tamaño de la organización, existe una tendencia a establecer estructuras más formalizadas. Esto ayuda a explicar por qué las grandes corporaciones son más burocráticas que las pequeñas empresas. Pero aquí también, eso es lo que menciona nuestro autor, de cabecera, pero también tenemos que darnos cuenta de algo. Si nosotros queremos hacer una empresa, así sea pequeña, ya debo ir estructurándola, teniendo los documentos importantes de esta empresa, con la intención de que poco a poco pueda ir creciendo más, y voy creciendo de manera ordenada. No voy creciendo de una manera desordenada, y cuando recién ha crecido la organización, recién quiero ponerme al día con lo que la organización hace. Entonces voy creciendo poco a poco de una manera ordenada. Eh, ¿Qué pasa aquí también? Ahora, ustedes en derecho empresarial, sobre todo, van viendo qué tipos de organizaciones pueden tener, pequeñas, grandes, ¿no? Más grandes. Entonces se van dando cuenta un poco de cómo son estos tipos de organizaciones, de empresas sobre todo, ¿no? Tenemos la pequeña empresa, la microempresa, la mediana empresa, pero también se está dando, hace poco, unos 2, 3 años salió una ley donde se indica que no solamente se va a ver el número de personas, sino también la facturación de las ventas. ¿Cuánto vende esta empresa? Recordemos, ¿no? Ahora se ha puesto muy de moda el desarrollo de software, de aplicativos, de las apps, ¿no? Entonces, imagínense, a veces un aplicativo lo pueden hacer 2 o 3 personas, que vendría a ser una microempresa, y por ello no pagaría diferentes impuestos que se determinan. Y obviamente reciben grandes cantidades de dinero.
En cambio, empresas medianas pueden ser también de dos, pueden recibir inclusive ingresos menores a lo que podrían recibir dos o tres personas al vender un software. Entonces, aquí también por eso este tamaño de la organización lo va a ir determinando de una u otra manera cómo hacer mejor, cómo determinar mejor los tamaños de las organizaciones. Las características de los empleados, lo que hemos visto ya en nuestra unidad 2, las características personales, la educación, la inteligencia, la experiencia, la educación familiar, eso también, los valores de cada empleado, nos va a ayudar a poder eh, establecer un ambiente interno diferente a lo que puede haber. Yo contrato personas con valores, personas que sean de la misma edad, voy viendo que las personas de mayor edad sean valoradas por las de menor edad. Si yo voy generando eso, va a generar un buen ambiente dentro de la empresa, ¿no? Entonces, y de ahí tenemos, por otro lado, la complejidad percibir el ambiente interno. La manera en que el administrador percibe el ambiente afectará el diseño. Recordemos que la complejidad percibida del ambiente interno va a depender de lo que el administrador perciba. Pongámonos a pensar en la meta, ¿no? En la meta, ¿quién va a tener que ver esa complejidad? Lo va a tener que ver Alex Robo, porque Alex es el administrador que queremos ver aquí. Entonces, si un administrador percibe un ambiente dinámico, tendrá que diseñar una estructura muy distinta a si percibieron un ambiente más estático. Las empresas que se perciben como entidades que operan en un ambiente estático manifiestan la tendencia a optar por estructuras mucho más conservadoras. Son las que se consideran a sí mismas como unidades que funcionan en un ambiente dinámico. Entonces, podemos decir que es un ambiente dinámico que se va desarrollando. Entonces, si nos damos cuenta, el robo, ¿en dónde estaría? ¿En un ambiente dinámico o en un ambiente estático? Entonces, vamos viendo que más va un estático porque que recién está pasando un dinámico, poco a poco, ustedes ya deben de estar terminando de leer los primeros 20 capítulos y se van a dar cuenta cómo están pasando de un ambiente estático a un normal. Tenemos la turbulencia del ambiente interno que va a estar relacionada con esa percepción de esa complejidad que se puede generar. Y aquí vemos algo interesante, ¿no? Ustedes ya lo han visto en el primer curso, en el curso de Fundamentos de Administración, este constante entre mecánico y orgánico, ¿no? Clasificar las estructuras de organización, se puede colocar cada una de ellas en algún punto sobre el continuo, ¿no? Se puede colocar en algún lugar que puede estar por aquí. Hacia la izquierda se sitúan las formas de organización burocráticas muy estructuradas y a la derecha estarán las formas flexibles muy poco estructuradas. Entonces, aquí tenemos las muy estructuradas y aquí las poco estructuradas, ¿no? Podemos ver esa flexibilidad que se puede dar. ¿Qué propiedades tiene? Aquí vemos que inclusive en la forma en cómo lo grafico, un mecanicista es mucho más funcional, mucho más establecido, y el orgánico, aquí vemos cómo esta distribución de las áreas, cómo coordinan de una otra manera, ¿no? Entonces tenemos una coordinación centralizada, en cambio una elevada interdependencia en el orgánico. Hay estándares rígidos de interacción en cargos bien definidos, hay estándares muy rígidos en el diseño mecanicista, y por otro lado en el orgánico tenemos la intensa interacción entre cada una de las personas. Una limitada capacidad de procesamiento de la información, en cambio hay una capacidad expandida de ese proceso de información. Por otro lado, tenemos es adecuado para tareas sencillas y repetitivas, adecuado para tareas únicas y complejas, porque si vemos un poco la estructura, podría ser una estructura matricial que se podría generar más aquí o de proyectos. Por otro lado, tenemos un adecuado para eficiencia de producción, adecuado para creatividad e innovación. Entonces, no es que una u otra sea malo, lo ideal es que haya un equilibrio entre ambas. De repente la empresa necesita ser más centralizada, más mecanicista, pero tener de lado un tema orgánico. O por el contrario, una empresa orgánica, si solo se genera en orgánico, también va a generar un caos, porque necesito tener un orden dentro de la organización que me permita analizarlo de la mejor manera. Entonces, me voy dando cuenta de qué diseño es el más importante. Por otro lado, tenemos las características de los sistemas orgánicos, ¿no? Acá vemos la estructura organizacional, en autoridad, en diseño de tareas, en proceso de decisión, en comunicaciones, en contabilidad, en principios predominantes en el ambiente, ¿no? Entonces, podemos ver que una estructura organizacional es más burocrática o más flexible. La autoridad se basa más en jerarquía, más en conocimiento y consulta. El diseño de cargos y tareas son más definitivos, son más provisionales. El proceso de decisión, soluciones centralizadas, se centralizan de manera ad hoc.
¿no? Comunicaciones casi siempre verticales, casi siempre horizontales. Contabilidad, reglas y reglamentos formalizados, personas y comunicaciones informales entre las personas, principios predominantes, principios generales de la educación clásica, aspectos democráticos de las relaciones humanas. Es más estable, permanente, inestable y dinámico. Entonces, tiene sus características principales cada una de estas, esta turbulencia que me genera entre lo orgánico y mecánico, que después me va a llevar a percibir si la empresa es compleja o no. Entonces, nos tenemos que dar cuenta que normalmente no es malo, no es malo que una empresa pueda ser mecánica o que una empresa puede ser orgánica, no es malo, pero tengo que proporcionar sobre todo esta diferenciación que se puede generar entre una u otra, buscar el equilibrio, que es lo mejor que se puede tener, buscar ese equilibrio y lo debo llevar de una u otra manera. No es lo que debo de tener en cuenta. Por otro lado, tenemos los factores situacionales externos, ¿no? La dependencia del ambiente externo, la turbulencia del ambiente pero externo y la tecnología. Nosotros tenemos que tener esos tres. La dependencia del ambiente externo. Tenemos sobre todo la tarea, un ambiente general, un ambiente de la tarea. El ambiente general es genérico y común a todas las organizaciones. Todo lo que sucede en el ambiente general afecta directa o indirectamente a las organizaciones. Y en cambio el de la tarea es un ambiente más próximo, más cercano a la organización. Entonces, recordemos, ¿no? Este es el ambiente de la tarea, competidores, proveedores y clientes, que es en general a toda la, perdón, es lo más específico, y un ambiente general que es de forma, condiciones demográficas. Acuérdense que este podría ser si lo queremos ver así, un análisis pestal o pestal, o PES, que ustedes han conocido en el curso de Fundamentos de Administración, y al ambiente de la tarea es más pequeño, ¿no? Tenemos competidores, proveedores, entidades reguladoras y clientes, es mucho más pequeño. Entonces, eso es lo que tenemos aquí, y lo vamos generando de una u otra manera. Por otro lado, tenemos por su estructura un ambiente homogéneo, un ambiente heterogéneo. Dentro del ambiente homogéneo, cuando se compone de proveedores, clientes y competidores semejantes, no existe poca segmentación y diferenciación en el mercado. Un ambiente homogéneo, todos trabajamos de la misma manera, pero un ambiente heterogéneo cuando ocurre mucha diferenciación entre los proveedores, cuando no es lo mismo, y acá se genera una diferencia entre el mercado. Entonces, aquí yo tengo que tener en cuenta en qué ambiente, qué estructura necesito. Un ambiente homogéneo, donde tengo los mismos proveedores, contamos con los mismos proveedores, o cuando es un ambiente heterogéneo, sobre todo en empresas que exportan o importan. A veces tenemos exportadores nacionales, internacionales. En cambio, una empresa que normalmente todo es a nivel Perú o a nivel local, no tengo problemas de estar yéndome a otro lado. Entonces son los mismos proveedores, es semejante la distribución para todos. Y también el heterogéneo, tengo que tener ambientes de calidad diferentes. Por su dinámica tenemos un ambiente estable y un ambiente inestable, ¿no? Ambiente caracterizado por poco o ningún cambio, es donde los cambios son lentos y previsibles, donde casi no ocurren cambios. Un ambiente tranquilo y previsible, pero inestable ya caracterizado por muchos cambios. Y aquí es donde nos damos cuenta que ahora estamos en un ambiente inestable, completamente inestable por todo este tema de la pandemia. No sabemos cómo van a ser el desarrollo de las empresas después. Entonces me tengo que dar cuenta que estoy cayendo en un tema totalmente inestable, ¿no? Entonces, no estamos en un ambiente estable, quizás mi empresa antes de la pandemia estaba dentro de un ambiente estable, pero ahora estamos cayendo en un ambiente inestable, donde tengo que tener, se va a generar muchos cambios y va a ser un dinamismo que me permita poco a poco desarrollarme de la mejor manera para llegar a los objetivos que tiene mi empresa. La turbulencia del ambiente externo, ¿no? Esa inestabilidad del ambiente se puede medir por medio de la posibilidad de la empresa para recibir el cambio al que se enfrenta. Obviamente ahora estamos en empresas que son poco predecibles, en cualquier sentido, porque no sabemos a ciencia cierta cuándo regresaremos a la normalidad, cuándo estaremos en nuestro día a día. Entonces no tenemos eso establecido. Y como no tenemos establecido esa turbulencia que se está dando en el ambiente externo, algunas empresas volverán, otras empresas no volverán, se cambiarán, se innovarán. Eso va a hacer que cambiemos poco a poco nuestro día a día dentro de la empresa. Por otro lado, tenemos la diferenciación e integración en una organización que está en la mano con esta turbulencia. Así como hemos visto lo mecánico y orgánico dentro de la percepción interna, acá podemos ver la diferenciación e integración. Debe haber una diferenciación, significa que dentro de la organización existen subsistemas. Acuérdense que ustedes han estudiado la teoría de los sistemas. Entonces, aquí hay sistemas. Tenemos departamento de investigación, de ventas, de producción. Entonces tenemos diferenciación en ello, pero también tenemos la integración.
la cualidad del estado de colaboración que requieren los departamentos. Necesito que estén integrados para la consecución, normalmente más integrados por el objetivo general de la empresa. Pero si nosotros los tenemos, debemos de tener la diferenciación bien marcada y que nos lleve a esa integración que cada una de la empresa va teniendo en cuenta al objetivo general de la misma, ¿no? Entonces voy teniendo en relación a ese objetivo. Me permite tener esa relación con el objetivo. Entonces tenemos aquí dos, ¿no? Nos diferenciamos, diferenciadamente yo puedo hacer temas de investigación, de eventos de producción, algún nexo con otra empresa dentro de la producción, dentro de las ventas. Por ahí en algunos de los foros me preguntaban y me decían, profe, si se convierten en islas, precisamente aquí es donde el presidente, los altos mandos tienen que llevar a que toda esta diferenciación que me permite inclusive generar más ingresos a la empresa, de repente ventas está generando mucho más ventas que la propia investigación y la propia producción, pero que me lleve a la integración y que viene a ser ese objetivo general que yo puedo tener dentro de la organización. Nunca perder de vista que si yo hago más ventas, que si yo hago más relaciones de investigación, que si yo produzco más y veo la mejor forma, yo todo eso lo estoy llevando al cumplimiento de un objetivo general que tiene mi empresa. Y por otro lado, la tecnología, ¿no? Es el tipo de conocimiento utilizado para transformar elementos materiales o simbólicos en bienes o servicios, modificando su naturaleza y características. Ojo, la tecnología es cierto que siempre lo hemos enfocado a aparatos tecnológicos, pero no solamente son los aparatos tecnológicos. Ustedes también, dentro de este semestre, sobre todo dentro de este semestre, ustedes están llevando un curso a la par que es análisis y diseño de procesos. Y ustedes al analizar ese proceso, al saber cómo se desarrolla una u otra forma, y si ustedes solo modifican, en vez de irnos de una forma, estaríamos graficándolo, de una L, en vez de hacer una L, hago una S, y haciendo mi proceso en forma de S, estructuralmente, hago que se desarrolle de mejor manera, qué excelente voy a tener esta posibilidad de entender, de darme cuenta que esta empresa se está dando mejor un proceso y otro. Entonces, aplicando la tecnología, como dice aquí, ¿no? Transformar elementos materiales o simbólicos, información, datos, en nuevos datos que me permitan hacer mejor las empresas, ¿no? La mayoría de los investigadores interesados por el diseño situacional aceptan que la tecnología tiene un efecto decidido en la estructuración organizacional, ¿no? Entonces, nos damos cuenta, y ahora mucho más, estamos haciendo uso de elementos tecnológicos, no necesariamente la tecnología, recordemos que es todo, o sea, no solamente es los elementos tecnológicos, también es ese conocimiento que yo puedo hacer y cambiar un proceso, y también estoy aplicando tecnología, pero nos damos cuenta que ahora estamos utilizando elementos tecnológicos que nos permitan llegar a tener una comunicación con ustedes y tener una enseñanza remota, online, que de una u otra manera también esté permitiendo cambiar esos procesos que normalmente teníamos, y ahora lo vamos a ver en los parciales, va a ser diferente la forma en que normalmente tomamos los parciales, pero buscamos esa identidad de que no se pierda la honestidad, no se pierda la forma de cada uno de nosotros ser, y que al final lo importante, como siempre he dicho, no es la nota, sino es su aprendizaje. Entonces, eso es lo que nosotros nos vamos a dar cuenta. Pero haciendo eso, nos damos cuenta de que hay empresas que lo han hecho de mejor manera, empresas que, o universidades o instituciones educativas que han tenido una mejor plataforma, que ya lo han estado utilizando, quizás no en toda la universidad, pero ya tenían una experiencia, un backup que les permitiría hacer ese repliegue ahora a toda la universidad, y no es lo mismo que tengas otro tipo de tecnología. Entonces eso también va a cambiar, va a definir, quizás voy a resolver, esto me va a hacer ver si todo el personal es importante que esté dentro de la empresa, no significa que voy a expedirlo, pero que todo el personal esté trabajando, que pueda haber en el manejo remoto de algunas funciones dentro de la organización, ¿no? Entonces tenemos aquí la tecnología como un factor situacional. Bien, entonces hasta aquí tendríamos ya nuestros enfoques de la administración, factores básicos y el diseño situacional de la organización. Lo que nos quedaría por ver serían los enfoques comunes de la administración del trabajo, que eso es algo cortísimo, son 5 enfoques que lo vamos a ver en el próximo video. Bien, cuídense, nos vemos.